Deseos reprimidos. Historia basada en un hecho real. Se dice que cuando encontramos el amor, puede ser pasajero. Durar solo un tiempo determinado, porque el mismo universo ya tiene un plan para nuestras vidas. Bueno, eso prácticamente fue mi caso, porque yo me resistí a aceptarlo, y por ende cometí muchos errores que lastimaron a la persona que más amé en la vida, aunque en ella los sentimientos de su corazón habían cambiado. Desde niña me sentí muy diferente a las demás. Mis padres siempre respetaron mis gustos, sobre todo porque no me agradaba mucho jugar con las muñecas, como las niñas de mi edad. Sin embargo, agradezco a la vida por haber tenido a unos padres maravillosos. Ellos siempre aceptaron mis diferencias, e incluso mamá habló conmigo para lograr en mí un desarrollo de mi autoestima, pues al sentirme distinta a otras niñas, me traería dificultades en mis años posteriores. Recuerdo bien cuando ingresé al jardín de niños. Mamá era educadora en ese entonces, por lo que tuvo ciertos problemas con las políticas de la escuela, considerando que yo no quería usar el uniforme de las niñas por ser falda. Prefería usar pantalón. Con mucha insistencia a la directora escolar, ella al fin aceptó que usara el uniforme de deportes diariamente. Y eso para mí fue perfecto. Así no usaba la falda que jamás en la vida iba a ponerme. Desde esa edad me gustaba jugar solo con los niños. Traía de casa mis juguetes como carros, pistolas, caballos. Nada que ver con las niñas. Aunque sentí que las maestras observaban sorprendidas mis actitudes, mi madre jamás dijo nada. Ella aceptó lo que yo deseaba hacer. Pasaron los años, y como era de suponerse, me convertí en una mujer con gusto por las mujeres. Es decir, en una lesbiana. Mamá decía que tenía un bonito cuerpo, pero obviamente jamás iba a sentirme femenina, porque sentía deseo y atracción por las chicas. Aunque reconozco que no encontraba a alguien que me quisiera, así como era yo. Vestía ropa holgada, sudaderas largas que me llegaban hasta la rodilla. Era la forma en que me escondía del mundo, aunque yo todos sabían mis preferencias sexuales. Mi nombre es Silvana, y lo que a continuación les voy a contar, tal vez les resulte imperdonable, pero no tenía otra opción. Me sentí profundamente traicionada con mucho dolor, que hasta la fecha aún sigue en lo más profundo de mi corazón. Al cumplir 19 años, conocí a Pilar, una mujer interesante y encantadora. Ella era 8 años mayor que yo, pero al verla por primera vez, no sé qué me pasó, que sus ojos me flecharon y caí rendida a sus pies. Comencé a hablarle tiernamente, pero sabía muy bien que ella tenía las mismas preferencias que yo, porque antes investigué algo acerca de su persona. Era foránea. Había llegado a trabajar en uno de los negocios más famosos de la ciudad, donde vendían tacos y hamburguesas. Yo pasaba a menudo por ahí. Mamá le gustaba comprar de vez en cuando tacos, e incluso íbamos a cenar en los fines de semana. Bueno, ahí conocí a Pilar. Era una de las chicas que atendían en el puesto de los tacos. Al verla, me sacó varias sonrisas en el rostro. Pensé que era un buen momento para empezar a socializar con ella, porque la verdad había llamado muy cañón mi atención. Pasaron los días, y con Pilar todo iba de maravilla. Intercambiamos números de teléfono, así como nos agregamos también en Facebook. Platicábamos mucho tiempo, a tal grado que ya sabíamos todo de nosotras. Comencé a visitarla de manera muy recurrente en su trabajo. Esperaba pacientemente que ella terminara, y aunque ya era de madrugada, nos quedábamos a tomar al final un café. Mis padres al principio no estaban de acuerdo que anduviera en la calle sola a altas horas de la noche, pero al ver que yo era una persona capaz de cuidarme por mí misma, ellos comenzaron a confiar,
y al final no tuve problemas para visitar con tranquilidad a Pilar. Pasó el tiempo, y ya no aguanté más para confesarle mis sentimientos, teniendo como respuesta una correspondencia de la misma manera, porque Pilar sentía lo mismo que yo. Le propuse tener una relación. Ella gustosa aceptó, pero confesó en un primer momento: mi familia no sabe sobre mis preferencias. Yo comprendí sin hacer cuestiones. En el fondo sabía que no había padres tan comprensivos como los míos. Realmente me sentí demasiado afortunada. Mis padres recibieron la noticia de mi relación con Pilar. A ellos nada les sorprendía, aceptándola de manera positiva. Ella iba a casa los fines de semana a comer con nosotros. Mis padres llegaron a tenerle mucho aprecio, pues decían tener otra hija más. Aunque por supuesto, no sabía cuánto iba a durar nuestra relación, porque bien sabíamos que las circunstancias no duran para siempre. Vienen siendo pasajeras. Todo era demasiado bello, hermoso y maravilloso. Pilar era única. Amaba todo de ella, porque tenía demasiadas cualidades. Yo sentía que no iba a poder vivir sin ella. Era mi mundo, todo para mí. Pasaron 5 años. En ese momento, yo ya estaba lista para dar el siguiente paso. Pilar sentía lo mismo. Hablé con mis padres para darles la noticia. Iba a irme a vivir con Pilar a un pequeño apartamento, porque yo trabajé muy duro en una de las tiendas departamentales como cajera, pues deseaba tener algo propio para seguir disfrutando de mi relación de manera libre. Pasaron los días. Entonces me mudé al departamento acompañada de mis padres. Ellos estaban conmigo en cada una de mis decisiones y siempre tomaron todo de manera muy positiva. Nos adaptamos a nuestra nueva vida. En la colonia todos los vecinos sabían de nuestras preferencias y créanme que tuvimos una buena aceptación por parte de ellos. Tal vez porque mis padres siempre se sintieron orgullosos de mí como su hija. Comenzó aquella vida que siempre soñé al lado de Pilar. Ella era muy buena, hermosa y tierna. Tenía miedos y complejos, pero a pesar de que yo era más chica de edad, le mostré cómo sentirse orgullosa de lo que éramos ante la sociedad. Mujeres con preferencias sexuales diferentes a los demás. Pasaron 2 años. Durante ese tiempo, hubo algunas diferencias entre nosotras. Y era muy normal, porque nos estábamos descubriendo apenas sobre nuestros defectos y por supuesto, también nuestras virtudes. Pilar seguía trabajando en aquel local de hamburguesas. Yo por mi parte me fui a trabajar en un banco de cajera y por las noches estudiaba la universidad abierta. Deseaba ser contadora porque amaba las matemáticas. Logramos formar nuestro propio patrimonio. Teníamos recursos suficientes para viajar y vivir modestamente. Con nuestros sueldos, ambas podíamos disfrutar de ciertos lujos e incluso ayudábamos a nuestros padres. Sin embargo, como les dije en un principio, nada es para siempre. Y es que no logré entender cómo fue posible que de la noche a la mañana mi vida cambiara de manera drástica. Y fue un golpe terrible del que hasta la fecha no he podido superar. Todo sucedió cuando una tarde llamé al celular de Pilar sin obtener respuesta alguna. Conforme pasaron las horas, tampoco contestó ninguno de mis mensajes, y eso obviamente comenzó a preocuparme. Su última conexión era hace unas horas, y al intentar hablar con ella, el teléfono sonaba apagado. Era la primera vez que sucedía una situación así. Pilar siempre se comunicaba de 1000 formas, y al no saber de ella, comencé a angustiarme mucho. Corrí a casa de mis padres para contarles la situación. Ellos me pidieron un poco de calma, mientras íbamos a pedir ayuda para buscarla, pues ya eran las 11 de la noche, y ella ni siquiera había ido a trabajar. Las autoridades nos pidieron datos y una fotografía de ella.
Afortunadamente se activó la alerta de búsqueda para localizar a Pilar. Durante esas horas, pasé los momentos más difíciles de mi vida. El solo hecho de imaginar que le hubiese sucedido algo, les juro que sentía que me moría. Pues no imaginaba mi vida sin tener a Pilar a mi lado. Temía lo peor. Ella era una chica joven de cuerpo bonito, rubia y de ojos verdes. Obviamente llamaba la atención de los hombres, pero siempre tuve presente cuáles eran sus preferencias y demostró que me amaba a mí. Pasaron las horas y al día siguiente recibí una llamada telefónica. Al parecer habían encontrado una mujer desnuda, ya saliendo de la ciudad, justo a mitad de la carretera. Dios mío, pensé en lo peor y pedía inmensamente a Dios que no se tratara de Pilar. Sin embargo, sucedió lo que temía. Recibimos la llamada del comandante de la delegación. Al parecer la mujer encontrada se trataba de mi novia, y con el corazón agitado, fui corriendo a verla. Afortunadamente ella estaba viva, pero con agresiones físicas. La llevaron hasta un hospital. Cuando entré a verla, tenía golpes en la cara, y en su frente una gasa cubría una herida abierta. Pilar, dije abrumada. Ella abrió los ojos, mirándome llorar al pie de su cama. No entendía cómo hubo alguien capaz de lastimarla, si ella era maravillosa. Acercó su mano a mi rostro. Dijo con voz débil: «Estoy bien, solo necesito dormir». Dejé que descansara. En eso, el médico pidió hablar conmigo, porque sabía que éramos pareja. Me informó que lamentablemente, Pilar había sido abusada sexualmente, e iba a necesitar mucho apoyo para superar aquel trauma. Comprendí la gravedad de la situación. Ella en el fondo era demasiado vulnerable a las situaciones difíciles, e incluso siempre contaba conmigo para superar algunos obstáculos en la vida. Era lo que más nos unía como pareja. Siempre nos complementábamos de alguna forma. Las investigaciones continuaron para dar con los responsables. Pilar no pudo declarar porque se encontraba muy afectada psicológicamente. De hecho, ese era el daño que no logró superar con el paso del tiempo. Aquí fue donde mi vida dio un cambio de manera drástica. Pilar ya no fue la misma conmigo. No deseaba que me acercara con ella, y si intentaba tener intimidad, me rechazaba. La veía ausente, distinta. En ocasiones podía jurar que suspiraba en silencio, aunque en realidad no deseaba saber el motivo de su extraño comportamiento. Tiempo después, ella comenzó a salir de manera recurrente. Después cambió su imagen para verse más femenina. Ya usaba zapatillas de tacón y sobre todo maquillaje. Obviamente eso no sucedía tiempo antes. Ambas nos reservábamos siempre nuestra forma de vestir. Pilar se veía muy bonita con ese nuevo look. No podía decirle nada, porque si había cuestionamientos de mi parte, ella solamente se demostraba ofendida. Y salía de la casa sin decir a dónde. Parecía una adolescente, la cual debía cuidar. La rebeldía se hizo presente. No me permitía ni siquiera opinar sobre sus actitudes. Nuestra relación se fue deteriorando poco a poco, hasta sentir que Pilar ya no sentía nada por mí. Sufría mucho y lloraba por las noches, por esa indiferencia que me mataba por dentro. Yo no deseaba terminar de ninguna manera lo nuestro, porque como dije al principio, no me veía sin ella. Para mí era mi vida entera. Mis padres sabían lo sucedido, pero por respeto jamás intervinieron. Me daban consejos y escuchaban mis llantos. Yo sé que sufrían al mismo tiempo que yo, y no podía evitarlo. Intenté varias veces terminar la relación con Pilar, pero cuando ya tenía las fuerzas suficientes, con el solo hecho de verla,
Estas se desvanecían porque no podía irme de su lado. En realidad yo era demasiado vulnerable. Ella se adueñaba totalmente de mi voluntad, sin poder hacer nada. Pasaron los días. Yo me veía inmersa en mi propio infierno. Ella no me hacía caso, y su indiferencia iba terminando con mis pocas ganas de vivir. No comprendía por qué me hacía tanto daño, si yo la seguía adorando como el primer día cuando la conocí. Continué trabajando porque había demasiadas cuentas por pagar. Ella por su parte llegaba muy tarde del trabajo, y hubo ocasiones en que no llegó para dormir. ¿A dónde estaba? No lo sabía. Desesperada le marcaba su móvil, sin obtener respuesta alguna. Ella apagaba el teléfono, o simplemente desviaba las llamadas, y por ende comencé a sospechar, y tener razón de que quizás había otra persona más. El corazón, por supuesto, me estaba doliendo demasiado, pero una cosa sí era cierta. Yo deseaba saber la verdadera razón del cambio de Pilar. No era justo que yo sufriera todo el tiempo por eso. Una noche pasó lo que tenía que pasar. Eran aproximadamente las 7 de la noche, cuando llegó a toda prisa y algo nerviosa. Pregunté, ¿qué te sucede? Pero ignoró totalmente mi pregunta. Enojada. Bueno, en realidad ya estaba acostumbrada a sus respuestas. Me fui a la sala para ver la televisión, pues en cada discusión me alteraba demasiado. Minutos después miré a Pilar con un elegante vestido, algo descotado del busto. A decir verdad, jamás la había mirado vestida de esa manera. Se veía toda una diosa. ¿A dónde vas a ir a estas horas?, pregunté, exigiendo una respuesta. «No te importa», contestó con mal modo, saliendo de la casa. En realidad, yo no podía seguir viviendo de esa manera. Entonces tomé mi chaqueta para seguirla donde iría, tomando un taxi que apareció de inmediato. Subí sin que ella me viera. Luego comencé a seguirla, hasta casi salir de la pequeña ciudad. Se bajó justo en un pequeño restaurante. Cuando entró, un hombre la esperaba porque salió a recibirla. Este la abrazó y mis ojos comenzaron a sollozar en el momento que este hombre le dio un beso apasionado acariciando su busto. Ella correspondió de la misma pasión. Después salieron de ese lugar y se fueron caminando hacia la derecha, donde justo ahí estaba un pequeño hotel. No puede ser, pensé, llena de rabia y coraje, porque sabía que Pilar estaba acostándose con un hombre. No dije nada. Permanecí observando cómo caminaban besándose para entrar lentamente hasta la habitación del hotel, mientras mi corazón poco a poco se iba haciendo pedazos, sin poder recoger cada uno de ellos, con la poca dignidad que me sobraba. Miré el acto sexual desde el cerrojo de la puerta, que tenía un pequeño agujero. Veía perfectamente cómo estaban enredados en la cama, y sentí un parálisis sobre mi propio cuerpo, el cual me impidió mover un solo dedo. «Reacciona», me dije a mí misma, saliendo de ese hotel con los ojos húmedos de lágrimas. El taxista arrancó el auto llevándome hasta mi casa. Esa noche esperé a Pilar que apareciera por la puerta para darme una explicación, aunque sabía que no tenía valor para poder preguntarle. En realidad, yo era una cobarde. Ya de madrugada me quedé dormida en el sofá de la sala, cuando escuché que abrieron la puerta, y era ella. Venía algo borracha. «¿Dónde estabas?», dije con un fuerte dolor en el pecho. Bueno, en realidad venía de mi alma. Tenía el corazón roto, era obvio. Ella solo formó una sonrisa en su rostro para irse a recostar en la cama, y mientras estaba tendida, recordaba cómo ese hombre la tocaba. Sentía una profunda rabia, porque lo que un día fue mío, ahora le pertenecía a alguien más, y eso era algo que no podía soportar.
Dejé pasar los días. Como les dije en un principio, no podía alejarme de Pilar. Para mí seguía siendo mi vida entera, y aunque yo misma conseguí mi propio infierno quedándome a su lado, era preferible a verla lejos y en brazos de hombres distintos. Traté de disimular ante mis padres. Ellos jamás sospecharon nada, aunque se les hacía demasiado extraño mis estados de ánimo. Ya no los visitaba, y tampoco tenía ganas de nada. Solo me quedaba esperar en el tiempo para que mi novia llegara por las noches, ahogada en varias copas. Con el tiempo todo iba empeorando demasiado. Comencé a enfermar, y a Pilar eso no le importaba. Había noches que no llegaba a dormir, y al marcarle el celular lo tenía apagado. En un primer momento pensé que podía ser capaz de soportar todo eso, con tal de que ella siguiera a mi lado. Pero eso no fue así, porque yo también me cansé, y había llegado el momento de hacer algo, por salvar la poca dignidad que aún me quedaba. Llena de rabia y sobre todo furiosa, caminé un día por las calles de la ciudad sin rumbo fijo. Mi mente estaba ocupada de aquellos pensamientos donde desearías desaparecer de este planeta para siempre, aunque eso sonaba algo realmente imposible. En esos momentos, no sé por qué razón me detuve en uno de esos lugares donde según leen las cartas y demás, aunque yo jamás creí en esas cosas. Me parecía algo absurdo que según adivinara nuestro futuro. Entré, pero en cuestión de segundos, me di la vuelta algo arrepentida, y al querer salir huyendo, una voz me detuvo. «Espera, ¿puedo ayudarte en algo?» Era un señor como de 50 años. Tenía un traje gris y caminaba con un bastón cojeando de un pie. Me miró y me tomó del brazo pidiendo que no me fuera. Yo realmente ni sabía por qué estaba en ese lugar, pero de repente, un aroma a rosas blancas me hizo sentir mucha calma en mi corazón, y fue así como acepté quedarme. Veo que hay algo que te atormenta, pero podemos darle una buena solución. ¿De qué me está hablando usted? No entiendo, le dije abrumada. No puedes negar ese profundo dolor de tu corazón. Yo sé muy bien lo que te pasa, pero déjame decirte que ella descubrió su verdadera preferencia. No puedo aceptar perderla. Ella es mi vida. Así fue como comenzó la charla con ese misterioso hombre. Platicamos por 2 largas horas, y la verdad no sabía por qué le estaba contando cada detalle de mi vida. Este solo me observó sin decir una sola palabra. No mostraba ninguna expresión en su rostro, y sus ojos permanecían firmes frente a los míos. Era la primera vez que sentía una compañía, o en realidad un consuelo para mi corazón adolorido, el cual tenía que volver a reconstruir desde los pedacitos. Después de terminar de hablar, aquel señor me dijo, mostrándome un juego de cartas: podemos cambiar la fortuna que ya está escrita, pero puede haber ciertas consecuencias. ¿Estás dispuesta a aceptarlas? Tal vez no será lo que tú esperabas, y terminas arrepentida por hacerlo. No. Bueno, está bien. Deseo hacer todo lo posible porque Pilar permanezca para siempre a mi lado, y sobre todo vuelvan los bellos momentos que hemos tenido desde antes de su cambio. Una vez que expuse mi respuesta, recibí unas cartas con el nombre de Pilar, las cuales tenían que hundir en alcohol y después prenderle fuego. El señor aseguró que, con ese remedio, mi novia ya no seguiría en las andadas con tantos hombres y la tendría solo para mí, sin posibilidades de que ella se volviera a ir. Yo por mi parte puse bien mi atención, escuchando cada una de las indicaciones, y aunque yo tenía conciencia de que no creía en esas cosas, en serio no sé por qué lo hice. Cuando llegué a casa, ella no estaba. Corrí hasta el cuarto para realizar el procedimiento.
Después de todo, sabía que Pilar no llegaría hasta el otro día. Con lágrimas en los ojos, supliqué por ella. Deseaba que se quedara para siempre a mi lado, sin posibilidad de irse. Y una pequeña corriente de aire me dio como respuesta un "así será". Al día siguiente escuché cuando llegó a la casa. Traía un mal aspecto. Estaba demasiado pálida. ¿Qué tienes?, le pregunté muy preocupada. No tengo nada. Déjame. Fue la única respuesta que recibí de su parte. Durante todo el día escuché quejarse de un dolor. Le pregunté qué tenía, pero ignoraba mi presencia por completo. Quizás en el fondo ya me odiaba por tratar de estar ahí a su lado, pero no podía dejarla sola. Al pasar las horas la veía peor. Intenté llevarla con un médico, y aunque se resistió al principio, la pude llevar para una revisión. Ahí le hicieron varios estudios de manera urgente, pero el doctor se sorprendió demasiado, porque no salió nada anormal en los resultados, aunque Pilar se veía muy mal. Decía que le faltaba el aire, y ese dolor en el abdomen la estaba matando. Le administraron suero intravenoso. Mientras esperábamos que este hiciera efecto, miré que sus ojos habían perdido todo su color y su brillo. ¿Qué es lo que tienes?, susurré en su oído. Pero lo más escalofriante fue haber escuchado de su boca: pues tú ya lo sabes. En esos momentos un escalofrío se apoderó de mi cuerpo y sentí que algo estaba mal. Después, justo en la puerta, la cual se encontraba entreabierta, miré que pasó el señor de las cartas. Era él, porque inclusive llevaba su mismo bastón. Salí corriendo para buscarlo, pero no había nadie por ningún lado. Después, al ver a una de las enfermeras, pregunté dando sus características, pero ella aseguraba que nadie había entrado, porque la puerta tenía llave, y solo ella podía dejar pasar a los pacientes. Esta situación me causó demasiado miedo. Al ver que Pilar estaba muy enferma, una extraña sensación de culpa y remordimiento se fue apoderando de mi cuerpo poco a poco, a tal grado de no poder estar cerca de Pilar. Tiempo después llegaron mis padres. En esos momentos les pedí de favor que se quedaran con mi novia, porque yo necesitaba ir a la iglesia. Realmente nunca fui buena cristiana, pero reconozco que aquellos acontecimientos me estaban volviendo loca, y tenía que hacer algo lo antes posible. Mamá, preocupada, preguntó qué había pasado, pero no tenía la respuesta. Debía buscarla por otro lado. Mientras iba caminando fuera de esa clínica, sentí que me estaban siguiendo. Entonces, no supe cómo, tropecé con algo en el suelo y caí por debajo de la banqueta. Solo sentí un fuerte golpe en la cabeza y estando en el suelo cerré mis ojos. Me veía en un lugar muy oscuro. Más bien parecía uno de esos abismos negros de una dimensión distinta. Seguido de eso, a lo lejos vi que algo se movía flotando. Intenté acercarme, pero sentí que no podía caminar, aunque sí podía moverme de un lugar a otro. Al irme acercando, me di cuenta de que era Pilar quien flotaba en el espacio. Tenía la piel totalmente pálida y los ojos cerrados, como si estuviese dormida con las manos juntas, como la Virgen María. Le grité muy fuerte, pero mi voz se quedaba en mi garganta. Era como si esa oscuridad atenuara cualquier ruido que intentara realizar. Después dejé de esforzarme, quedando en profundo silencio, viendo cómo Pilar se iba alejando lentamente y desapareciendo. Pegué un grito de terror. Al verme rodeada de gente extraña, pregunté qué había pasado. Entonces le di las gracias para intentarme levantarme. Debí llegar al lado de Pilar, porque ese sueño me avisaba que pronto la iba a perder para siempre. Corrí hasta la clínica.
pero ya casi llegando a la puerta, me encontré al mismo señor de las cartas. Mostraba una escalofriante expresión en su rostro. Me detuve de inmediato. Por unos segundos no logré moverme. Era como si los ojos de este hombre me hubieran hipnotizado. Entonces, con todas mis fuerzas, le dije basta. En esos momentos mis padres salieron a la calle. Me dieron la terrible noticia que Pilar había tenido un paro cardíaco y por ende perdió la vida. Mis lágrimas resbalaban por mis mejillas. Claramente vi a ese hombre cómo se iba alejando, volteando hasta donde yo estaba, y con su mano me hizo una seña con una sonrisa escalofriante. Entré de inmediato a la clínica. En esos momentos me acerqué hasta Pilar para abrazarla y besarla. Con mi llanto incontrolable, supliqué que me dejaran despedirme de ella, porque sabía que yo también había muerto en vida. Preguntando a la vida por qué, miré que en la mano de Pilar tenía un papel hecho bolita. Lo tomé y al abrirlo, tenía escritas unas líneas que decían: ¿acaso no es lo que deseabas, que ella estuviera contigo para siempre? Pues ahora puedes hacerlo realidad. Las urnas pueden ser colocadas en un altar. Al leer esas palabras, supe que ese hombre, y por supuesto yo misma, habíamos sido los responsables de la muerte de Pilar. Pero una cosa sí era muy cierta. A partir de esos momentos, ella ha permanecido para siempre a mi lado, y por ende jamás podría irse de mí, ya que su urna fúnebre, hasta la actualidad, yace colocada sobre un altar de mi casa, que construí especialmente para ella. Sin embargo, días después comencé a sentir su presencia por toda la casa. Hasta en mis sueños la veo así de pálida como en sus últimos momentos. Pero una noche, pasó algo que me causó mucho miedo, porque ella me dijo: ahora tú tendrás que unirte a mí, para completar ese deseo que tanto has anhelado. Estar juntas para siempre.